Jorge, ¿sabes qué? El otro día leí un libro en el que decía que los gobernantes de todo el mundo decretaban el fin del pensamiento libre, eliminando de las escuelas y de las universidades todo aquello que propiciara el libre pensamiento, la reflexión, el razonamiento. Mira, primero encarecían los cines, los teatros, la cultura en general, los libros, y hasta manipulaban la información que había en los medios para crear ciudadanos fácilmente influenciables, ¿sabes? ¡Qué fuerte! ¿A que sí? ¿Y tú crees que eso es lo que está sucediendo ahora y por eso quieren quitar la filosofía y todo lo que tiene que ver con la evolución del ser humano de los planes de estudio? Pues yo no lo sé, pero a mí me suena algo muy parecido. Y digo yo, si tanto miedo le tienen a la filosofía, por algo será, ¿no? Érase una vez un mal día en el que los gobernantes de todo el mundo decretaron el fin del pensamiento libre, el fin del razonamiento, con el fin de sustituir a los ciudadanos libres por súbditos sumisos, a seres pensantes y racionales por seres irracionales y fácilmente manipulables, fácilmente aleccionables, obedientes y temerosos. Ya no hubo ciudadanos libres, solo hubo cuerpos para el trabajo y trabajo para la subsistencia y para el consumo. Queda abolido en las escuelas y en las universidades todo aquello que pueda propiciar la reflexión o el pensamiento crítico. También se cerrarán bibliotecas y no se subvencionarán obras de arte escénico, ni buen cine, ni buen teatro. ¡Ah! Y queda prohibido leer a los clásicos. No hay dinero para la cultura. Tenemos que perfeccionar nuestra tecnología. Y así, la vida de los hombres se empobreció. El único sentido que tenían era trabajar para conseguir la pantalla de plasma más grande del mercado. Sí, la única ilusión que tenían los grupos de familias era, disociados entre sí, llenar las 4 paredes de su casa de maxipantallas de televisión, para no estar nunca solos, para no estar nunca en silencio, para no dialogar, para no pensar. Oye, no me digas que van a quitar a Platón de las aulas. Pues no lo sé, tal vez la conferencia que vamos a escuchar nos dé alguna clave, ¿no? Bueno, esta mini obra que acabamos de representar es un poco la introducción para la conferencia que vamos a tener ahora por parte de Sebastián Pérez y Daniel Iglesias, y esperamos que nos dé alguna clave, como realmente hemos dicho, para lo que hemos estado un poco hablando ahora. Por favor, que ahora en este examen que apaguen y luego pongáis en los móviles, ¿vale? Que luego se interrumpe el partido. Gracias. Vale, Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. La charla que hemos preparado, Sebastián y yo, Daniel y yo, es que el título casi parece algo conspiratorio, ¿no? ¿Por qué no quieren que aprenda filosofía? ¿No? Parece que como si hubiese alguien ahí que tratara de que nadie aprendiera filosofía, ¿no? Puede que no sea.
tratar entre los dos de crear yo creo que de crear una inquietud. Porque a todos nos preocupa el mundo en el que estamos. A todos nos preocupa que la vida que tenemos, que nuestros hijos, que la gente que queremos, pues tenga una vida un poco mejor. En el fondo es lo que todos queremos. Sin embargo, las cosas cada vez están más complicadas, más difíciles, más crudas, hay más violencia, hay menos civismo. Y es llamativo, ¿no?, que con tanta información, tanta capacidad de comunicación que tenemos ahora, tanta tecnología que tengamos, el ser humano esté cada vez más animalizado. Es sorprendente. Si habéis visto las imágenes del partido de ayer, tú dices, no sé qué tendrá esta gente de ser humano, excepto que tiene forma de ser humano. Por lo demás, en ese momento es impresionante, ¿no? Entonces, lo del mito de la caverna de Platón parece que tiene como bastante realidad. No sé si conocéis el mito. Después Dani creo que nos va a hablar un poco de él. A mí me ha tocado la parte más cruda, y es que os voy a pintar un panorama de cómo está el mundo y no os va a gustar. No es que no os vaya a gustar, simplemente voy a traer un poco las causas de cosas como las que vimos ayer, o las que hemos visto hoy por televisión, que quizás no nos paramos a analizar cuáles son las causas, por lo menos las que yo considero desde mi punto de vista como pequeño filósofo dentro de una escuela de filosofía, porque en Acrópolis, Nueva Acrópolis, estamos tratando de rescatar el valor de la filosofía y estamos poniendo nuestro granito de arena positivo durante muchos años en lograr un pensamiento libre, un acercamiento, y creemos que la filosofía, con la historia, con las ciencias humanas en general, los valores éticos, son algo imprescindible en el ser humano. No es un baladí, no es algo que podamos decir, no hace falta, si eres un buen técnico, no hace falta que tengas valores, ya, pero ¿para qué vas a usar tu técnica si no tienes valores? ¿En qué dirección la vas a usar? Es un tema muy interesante. Así que como a mí me ha tocado la parte peliaguda del juego de poco con Dani, bueno, algunas claves para entender las secuelas de la reducción de las humanidades y la educación, o yo lo he subtitulado de cómo reducir la libertad de pensamiento. No sé si conocéis el sistema educativo. Vamos a centrarnos en España, ¿vale? ¿Conocéis el sistema educativo español? Os voy a sorprender. La educación en España, desde la transición hemos tenido 6 reformas. Vamos, que si naciste en el 80, te han pillado otras reformas como mínimo. Lo interesante de esto, ¿sabéis qué es? Es que no hay una finalidad clara. Eso es así de simple. Es decir, si yo estoy y digo, no, lo importante es esto, llega otro y dice, no, lo importante es esto, es que ninguno de los dos sabe lo que quieren. Lo que quieren es barrer para adentro, como dicen en mi pueblo. Es barrer para sus intereses. Si son de izquierda, lo harán hacia la izquierda. Si son de derecha, lo harán hacia la derecha. Así que ya tenemos un problema en España. Bueno, conocéis la LOMCE, ¿no? La LOMCE es el sistema, la ley orgánica que actualmente nos rige, que además tuvo una cantidad de problemas. La ley Wert fue muy polémica. Bueno, ya veréis la cola, esto va en escuela. ¿Y conocéis el informe PISA? Sí, ¿no? Es un informe que se hace a nivel internacional para valorar, bueno, pues cómo están los estudiantes en un mogollón de países. España no está mal. Dependiendo con qué lo comparemos, claro. Fijaros que sobre una escala de 500 puntos, España, en el último informe PISA, ha subido un poquito en lectura y ha bajado en ciencias, ¿sí? Está más o menos en la media. Fijaros dónde está. Ahí. ¿Quién está por encima?
Suecia, Francia, Austria, los países nórdicos en general tienen un sistema educativo bastante envidiable, ¿eh? Sí. Irlanda, Australia el primero, Singapur en las ciencias. Fijaros dónde estamos aquí. El primero, Singapur. En matemática estamos aquí. Singapur. Bueno, es un dato, solamente es un dato. Lo que quiero, repito, todo esto es para crear un marco, solamente quiero crear un marco, ¿vale? Porque no olvidéis que simplemente estamos tratando de comprender por qué estamos en la situación en la que estamos socialmente. Esa es mi intención. Y lo que Dani va a tratar de hacer, creo, es ¿en qué nos puede ayudar la filosofía a solventar algunas cuestiones humanas? ¿Y por qué nos hace falta la filosofía? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Esta imagen me ha encantado. Parece que están enfrentados, ¿no? Pues son imprescindibles las dos áreas. Imprescindibles. La ciencia y las humanidades son imprescindibles. Las dos son imprescindibles. La 11. ¿Quién y cuándo? ¿Hay algún profe por aquí? En filosofía, ¿no? O no se atreve a decirlo. Bueno, no, creo. Bueno, lo más problemático con la 11 fue que se redujeron horas lectivas en asignaturas como ética, filosofía e historia de la filosofía. En realidad lo que pasó fue que, bueno, son dos cosas fundamentales. Una, la filosofía quedó solamente para primero de bachillerato de manera obligatoria, ¿vale? Y la historia de la filosofía, que es lo que daba continuidad a esos planteamientos iniciales, desaparece. O se deja a criterio de las comunidades dependiendo del lugar. Con lo cual, desaparece. ¿Sí? Pasa igual con otras áreas, ¿vale? Aquí aparece que la filosofía se mantiene como asignatura troncal en primero de bachillerato, como decía, pero la historia de filosofía deja de serlo. Y que las comunidades autónomas, pues dependiendo de ellas, hacen una cosa o hacen otra. Y en secundaria es obligatoria la elección entre religión o valores éticos. Y la filosofía es opcional, otra vez. ¿De acuerdo? Bien. Eso es el sistema educativo que ahora mismo nos rige, ¿eh? Vamos a unos matices ahora sobre cultura, ¿vale? Esto va a encantar. Yo creo que hay un error de planteamiento. ¿Sabéis que la educación básica es obligatoria en España? Y gratuita. En otros países no, pero en España sí, pero la cultura no se considera un derecho fundamental. De hecho, no tenemos un Ministerio de Cultura. Tenemos un Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Hay países que tienen un ministerio específico de cultura. Es decir, tienen claro qué quieren lograr y haya el sistema de gobierno que haya, es independiente de esto. No hay pasos adelante o hacia atrás. España no lo tiene. Este dato es muy interesante también. Según la última, este dato lo he cogido de la Fundación Estrategia y está tomado de un informe del 2017. El 47% de la población española mayor de 14 años no tiene facilidad para recibir cultura, para entrar en contacto con los servicios culturales. A mí se me puso el alma así de grande, porque aquí llevamos trabajando por la cultura desde hace más de 30 años, en esta casa. ¿Sabéis que eso significa que la mitad de la población no puede acceder a la cultura? La mitad de la población. Pero ahora ya veréis que os voy a arañar la cara. En 2015, lo que se consumió, entre comillas, en cultura fueron 12 millones de euros, ¿sí? Pero es que en el 2008 era más.
Ha bajado. Ha bajado un montón. Sí, oye, quedaros con esa cifra que me interesa un montón. 17 millones de euros en cultura. ¿Sí? Acordados. Y otro dato que me ha parecido muy interesante es que hay una correlación fundamental entre el nivel educativo y la intensidad de las prácticas culturales. Es decir, cuanto más nivel educativo tienes, más asistes a temas culturales. Cuanto menos nivel educativo tienes, menos necesidad de cultura tienes. ¿Sí? Interesante, ¿no? Son datos, es que no me iba a traer los datos diciendo el tanto por ciento que gasta, no, que no era cuestión, pero bueno, hacer un panorama. Y por último, pues esto que vengo diciendo, es decir, como no hay una estrategia, no hay unos objetivos claros, hay marcha y contramarcha, las políticas culturales están llevando a un desastre absoluto y total, por lo menos en España, que es de lo que estamos hablando. Esto es en cuanto a cultura. En síntesis, se potencia muchísimo la ciencia actualmente en detrimento, que ese es el problema de las humanidades. El tema no es que... ¿Sabéis cómo lo veo yo? Vosotros imaginaos a un niño, ¿sí?, que empieza a crecer un brazo, y más, hasta que se hace un brazo enorme, y el niño así chiquitillo. Eso es lo que nos ha pasado. La ciencia y la tecnología se ha desarrollado inmensamente y otras áreas se han quedado raquíticas. No hay un equilibrio que es natural. No lo hay. Es tanto así que estamos entrando en lo que se llama ahora mismo la cuarta revolución industrial. ¿Alguien ha oído hablar de la cuarta revolución industrial? Os voy a sorprender. Y no os va a gustar. Y estamos entrando. Quiero decir, el desarrollo de las tecnologías ha llegado a un grado tal que ya ha empezado una nueva revolución industrial. Ojo con esto. Y por tanto hay un gran deterioro cultural y humano, como venimos diciendo. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Lo llaman la 4.0. La primera, si recordáis, en el siglo XVIII pasamos de la producción manual a la mecanizada. La segunda, la electricidad que permitió las manufacturas en masa. La tercera es la que nosotros hemos vivido. Es la llegada de la electrónica, de las tecnologías, de las telecomunicaciones. ¿En qué consiste la cuarta? Todo es automático. Las máquinas entre sí se organizan de manera que una fábrica puede funcionar perfectamente sin ningún ser humano. Ahí vamos. Alemania es pionera en esto. Ya está trabajando en eso. No estoy diré que esto con la filosofía. Tiene mucho que ver. Ahora veréis. Las máquinas entre sí, los sistemas, bueno, se basa en los software, sensores, y claro, aquí tiene mucha importancia Internet, como es lógico, ¿sí? Pero los problemas empiezan a llegar cuando va a cambiar el mundo del empleo completamente, porque hay cantidad de gente que no va a ser necesaria. Más de 5 millones de puestos de trabajo se irán a la porra. Esto ha empezado ya. No lo digo como algo negativo, lo digo como un hecho. ¿Sí? Sí. Se nos ha desarrollado tanto el brazo que se nos ha ido de las manos. Porque ya no necesitamos gente. ¿Ok? Ahora bien, estamos hablando con esto, yo lo he traído porque la falta de desarrollo en lo humano, en las ciencias humanas, la historia, creo que es fundamental, porque conocer de dónde venimos nos va a ayudar a no cometer los mismos errores. Casi nadie lee historia. El contacto con los valores éticos, la filosofía que te permite conocer quién eres, hacia dónde van las cosas, qué sentido tiene la vida, por ejemplo. Desarrolla los aspectos, las artes fundamentales. Son
elementos que potencian lo humano. Y ahí es donde entra la filosofía. Sin embargo, hay mucha información en los colegios y demás, sí, pero cada vez hay menos civismo. Hay más, sí, menos civismo. No tenéis más que subiros en el coche. E ibas a encontrar un aparcamiento. Igual un muerde en el cuello. O alguien nos adelanta de una manera alucinante. La violencia escolar es creciente. ¿Y sabéis qué es lo peor? Esto. Cuando le preguntan por qué han actuado, no lo saben. No lo sé. Es preocupante, no me digas que no. Es decir, se ha desarrollado la animalidad del ser humano. No se ha desarrollado la humanidad, que es lo que desarrolla la ciencia humana. La filosofía entre ellos, la historia, las artes, reitero. Esto también me encanta. Los políticos y últimamente también los periodistas se han dedicado a darle patadas a las normas lingüísticas más básicas con eso de las jóvenes miembros portavoces estudiantes. Y nada de una presunta visibilidad. Y digo presunta visibilidad de la mujer porque muchas veces los políticos o los periodistas lo hacen para subir escalones y ser visibles y quedar políticamente bien. Pero después la realidad es esta, que la violencia de género es aterradora, sí, y que el cine para adultos, ¿cómo era la cifra de la otra vez? 17.000. 17 millones de euros en cultura, 500 millones de euros en cine para adultos. ¿Qué me decís? 500 millones, 23,5 veces más que en cultura. ¿Qué queremos, chicos? ¿Qué queremos? Esto es lo que hay. Esta cifra es de noviembre del 2017, que fue cuando se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Este es el mundo en el que estamos. Un mundo que ha desarrollado las tecnologías, las ciencias, en manos de gente que a veces no son humanos. Es imprescindible el desarrollo de las ciencias humanas. Espera sus que aún quedan más. Las redes sociales. Tenía que tocar. Yo tengo Facebook, ¿eh? Pero no lo uso. Lo uso poco, pero lo uso. Todos habéis cogido en un móvil y habéis echado una foto, ¿sí o no? Y os aparecen los cuadraditos estos que te dicen están enfocados las imágenes y demás, ¿no? Bien. ¿Sabéis que así nos controlan total y absolutamente? Hacerle un día una prueba. Poner, necesito comprar zapatillas en Google, ¿sí? Al día siguiente lo ponéis otra vez. Y cuando vayáis a comprar un billete de Iberia os aparece al lado zapatillas. ¿A que sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, el control para los teóricos beneficiarios es absoluto. La búsqueda en internet se ha convertido en otra cosa. Pero es que además, últimamente, como hay tanta violencia, hay cantidad de lugares, entre ellos Londres está siendo pionero, con un sistema de vigilancia de circuito cerrado que permite, uno, hace una detección facial, dos, crea un rostro y un modelo facial y lo identifica y hace un seguimiento absoluto y total de dónde te has movido en esa zona. ¿Sí? Nuestros móviles permiten que esto sea así. La tecnología, que nos ayudaba para muchas cosas, se ha convertido en una manera de controlarnos. Fijaros lo que pasa con... ¿Sabéis quién fue el fundador de Facebook? Mark Zuckerberg, ¿verdad? Pero no, al principio estaban dos. Este pájaro, Tim Parker, ¿sí? Este trocito es de el sábado pasado, del País del sábado pasado, ¿sí?
Léelo, que no tiene desperdicio. Léelo. Explicó él que para conseguir que la gente permaneciera más tiempo en la red había que generar descarga de dopamina, pequeños instantes de felicidad, y que estas vendrían de la mano de los me gusta de los amigos. Eso explotó como una vulnerabilidad de la psicología humana. Afirmó los inventores de esto, tanto Jim Parker, como Zuckerberg, como que también lleva Instagram, y toda esa gente lo sabíamos, y a pesar de eso lo hicimos. Parker se declaró ese día objetor de las redes sociales. Él se ha objetor de las redes sociales. Sí, las redes sociales son buenas, ¿me entendéis? Pero están ocurriendo cosas como esta, sí, noticias falsas, compra de influencers para hacer que se deslicen historias y la opinión de los usuarios se dirija hacia un sitio o hacia otro. Eso es una realidad. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que nos falta humanidad. El problema es que nos falta filosofía, que nos faltan artes, que nos falta cultura, que nos falta educación, no que sobre tecnología. Ahí es donde yo quería... ¿Qué tal el baño? ¿Bien? ¿Cómo nos vamos a sorprender de que haya el grado de violencia que hay en la calle, que la gente tenga miedo de la gente? No nos podemos sorprender. Si este es el panorama en el que estamos metidos constantemente. ¿Es que Facebook es malo? No. El problema es quién usa Facebook. ¿Cómo lo usa? El problema es siempre el mismo. ¿Es que un bisturí es malo? No. Pero si se lo da a un loco tienes un problema. ¿Por qué no quieren que estudiemos filosofía? Porque esto sería una realidad tan contundente y dolorosa para cada uno de nosotros que no lo permitiríamos. Creo que montaríamos una revolución. ¡Hala! Ahora baila, Yo planteo el problema y tú la solución. Sí, bueno. Bueno. Efectivamente, como decía Sebastián, hay una drástica reducción de todo lo que es humanismo en los programas educativos, ¿no? Evidentemente eso es un reflejo de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo actuamos. La literatura, la historia, la filosofía y las artes se han convertido en... ¿Cuántos de aquí habéis sido universitarios? Nosotros lo llamábamos las Marías, ¿no? Son las Marías de los programas educativos. Es decir, esas asignaturas que no tienen real importancia. ¿Vale? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se llaman humanidades? A mí me encanta el término humanidades, porque de algún modo quiere decir que reflejan lo inherentemente humano, lo netamente humano, es decir, lo que el ser humano lleva dentro. Las humanidades son, como decía Sebastián, la filosofía, la historia, cualquier expresión artística, la cultura, el lenguaje, porque la humanidad incluye todo lo que tiene que ver con el pensamiento y su expresión, que es el lenguaje escrito y verbal. ¿Os imagináis? Miremos atrás en nuestra educación. ¿Os imagináis que nos hubieran sesgado todos esos conocimientos, todos esos valores en nuestra educación y sus consecuencias? ¿Os imagináis lo que es expresarse sin poesía? Porque no es lo mismo decir, Isabel, qué ojos tan bonitos tienes, que Isabel, tus ojos son como dos estrellas en el cielo en la noche, ¿no? ¿Os imagináis lo que sería vivir algunos momentos, volver a vivir algunos momentos que hemos vivido con una música especial si no tuviéramos la música? ¿Os imagináis lo que sería no poder mirar atrás en la historia y ver personajes que se han esforzado comprometida y valientemente por cambiar un poco o un mucho el mundo? Todo eso lo han permitido en cierta forma las humanidades.
Y os voy a adelantar una cosa. Muchos de esos personajes que se han esforzado en cambiar el mundo eran filósofos. Ahora veremos algo de esto. Yo con esto no quiero denigrar ni muchísimo menos a las llamadas ciencias instrumentales, las ciencias naturales, las ciencias exactas. Al contrario, yo reconozco que mi formación es humanista. Por ejemplo, nunca me gustaron las matemáticas. Pero no me gustaron las matemáticas porque no las comprendía. Quizá hubiera necesitado un profesor que me dijera, mira, Monico, todo lo que vemos en la vida son relaciones matemáticas. Las relaciones matemáticas están aquí, allí y ahí. Mira ese árbol, mira esa flor, mira la construcción geométrica de tu cuerpo. Y todas esas relaciones responden a una serie de leyes que son lo que vamos a ir descubriendo poco a poco. No me digáis que así planteado las matemáticas no son apasionantes. Estoy seguro de que la hubiera amado, seguro. O un profesor de historia que hubiese venido y me hubiera dicho, mira, hijo mío, la historia no es una sucesión azarosa de hechos, sino que todo acto tiene una causa y produce una consecuencia. Y si vamos encadenando eso, se va construyendo la historia humana. Y podemos extraer ejemplos, y podemos extraer conclusiones. Y así nos damos cuenta que la historia está viva. Y que no es, perdóname la palabra, un pestiñazo para estudiarse antes de un examen. ¿O no? Quizá hay cosas que no nos han terminado de explicar o no hemos terminado de entender cómo son. A veces porque parecen muy sencillas y las diferencias, que son muy importantes, se nos pasan por alto. Una cosa es memorizar, otra cosa es entender y otra cosa es comprender. Son tres cosas distintas. ¿Memorizar qué es? Insertar datos en la mente. Este pobre lo está intentando, no lo va a conseguir mucho, pero lo está intentando. Es decir, pero va a llegar un momento en que se van a olvidar. Entender es intelectualizar. Es tratar de apresar algo con la mente y con la lógica, digamos, fría, con la fría lógica. Pero comprender es un concepto totalmente filosófico. Comprender es mucho más profundo. Comprender es tratar de llegar a la verdad que hay detrás de todas las cosas. Es tratar de verlas desde dentro, es entender su porqué y su finalidad. Esto ya es una tarea un poquito más difícil. Estamos acostumbrados a memorizar y a duras penas a veces a entender de forma automática o por necesidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un examen. Pero creo que falta una gran dosis de comprensión en nuestro mundo y creo que esa falta es una de las causas de muchos de los problemas que tenemos en la actualidad. Y ahora os voy a confesar un secreto. Creo que una herramienta magnífica para aprender a comprender es la filosofía. A mí me ha ayudado. Porque es que la filosofía está hecha para eso, no es que sea magia, es que está hecha para eso. Te pone ante los enigmas de la vida, te pone ante tus propios enigmas, te obliga a esforzarte en encontrar respuestas para preguntas que tenemos todos en el interior, esa incomodidad, y decimos, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? ¿Y yo qué soy? ¿Y yo quién soy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y cómo va a ser el futuro? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿No? Muy serio. Estoy siendo muy intenso. El intenso iba a ser Sebastián, yo iba a ser no sé si me estoy explicando. Comprender es tratar de aplicar, tratar de practicar, tratar de vivir lo que se aprende. Por eso en esta escuela de filosofía insistimos continuamente en lo de filosofía práctica. Porque realmente todo lo que no se vive desaparece. En algún momento desaparece. Y si lo vemos así, la filosofía está en todo. Está en las matemáticas y está en la poesía. Está en la historia pasada y está en el presente. Está en nuestro mundo interior, en nuestra imaginación, y está también en cualquier acto cotidiano de nuestra vida. Bueno, y ya que hablamos de filósofos, tenemos que hablar de Platón. Yo sé que los que venían habitualmente a estas conferencias diréis, otra vez vamos a hablar de Platón. Pero es que ¿cómo vamos a hablar de filosofía sin Platón? Es como hablar de un vino sin uva. Porque con todo lo que hizo, con todo lo... Bueno, y no solo nosotros, ahí tenéis los titulares.
Cuando en 2015 salta el boom de que la filosofía se va a eliminar como materia obligatoria de los programas de estudio, aquí tenéis los titulares. Platón expulsado de clase. Platón desahuciado. Eso quiere decir que quizá este señor y su filosofía ha dejado una huella un poco más profunda en la historia de la humanidad de lo que pensamos. Y hablar de Platón en realidad es hablar de educación. Lo que pasa es que no es hablar de la 11, es una educación muy distinta, casi opuesta. Para Platón, la educación es una cosa que va desde la cuna hasta la tumba. Es decir, que desde que nacemos hasta que morimos, y posiblemente después, seguimos aprendiendo. Y además estaba fundamentada en dos factores: la música y la gimnasia. Toma castaña. Aquí tenemos otro problema, y es que como en gran parte por la pérdida de la humanidad hemos ido perdiendo el sentido original de las palabras, ¿no? Los conspiranoicos dirán, nos han ido quitando el sentido original de las palabras. Con lo cual nosotros escuchamos música y gimnasia y ¿sabéis lo que oímos? Canciones y deporte. Pero para los antiguos griegos y para la filosofía platónica, música y gimnasia es mucho más que eso. La música, la musique de los griegos, comprendía todo un conjunto de disciplinas que permitían la formación y el desarrollo interior y exterior del ser humano. La música incluía una cantidad de conocimientos, la lengua, la oratoria, para aprender a expresarse, para aprender a canalizar nuestros pensamientos, ciencias como la astronomía, las matemáticas, el teatro, la poesía, la danza, formas de expresión del ser humano. Pero es que para Platón todas estas disciplinas contribuyen al desarrollo del alma del ser humano. Aquí ya tenemos otro problema, otra palabra maldita, el alma. Porque también nos han hecho creer que el alma es algo que está asociado a una forma religiosa o a un movimiento religioso. Pero si os dais cuenta, la mayor parte de los filósofos han hablado del alma del ser humano. Para Platón el alma es tan real como esta mesa. Tiene la misma realidad. Y el cuerpo del ser humano no es más que una vasija para contener ese alma. De ahí la gimnasia. La gimnasia es todo lo que disciplina y ordena el cuerpo para hacerlo un instrumento útil, bello, bueno para expresar su alma. ¡Hala! Lo mismico que pensamos nosotros. Fijaos en qué se ha quedado música y gimnasia. Qué pena, ¿eh? Qué pena, sí. Qué buena imagen. Sí, bueno. Es simpática, pero dura. Entonces, la filosofía de algún modo nos ayuda a expresar lo que llevamos en el interior. Y nos ayuda a encontrar la verdad de las cosas. Nos enseña a comprender. ¿Qué pasa? Que buscar la verdad es un ejercicio de libertad. Y esto lo han dicho muchos filósofos a lo largo de la historia. Ser filósofo te hace un hombre libre, o te hace trabajar para ser un hombre libre. Y ser libre y ejercer tu libertad puede incomodar a los poderes establecidos en los sistemas en que vivimos. Me da igual de qué signo hablemos. Poderes políticos, religiosos, culturales, científicos, deportivos, pero puede incomodar. Económicos, el poder económico que está detrás de todo ello. Si no queréis creer lo de mis palabras, demos un paseo por la historia de la filosofía y os vais a dar cuenta de cuántos filósofos han sido obligados a callarse. ¿Cuántos filósofos han sido obligados a retractarse? ¿Cuántos filósofos han sido expulsados de su tierra? ¿Cuántos filósofos han sido obligados a inducirse el suicidio? Ahí tenéis el ejemplo de Sócrates. Sócrates, con perdón de los presentes, era un tío con dos pantalones. Porque le dije, el gobierno de Atenas le dice, mire usted señor, o renuncia a sus ideas o se va de Atenas. Lo desterramos.
y dice, ni renuncio a mi idea, ni me voy de Atenas. Porque en los dos casos sería renunciar a lo que cree. Dice, pues se tiene usted que beber un venenito y se llama cicuta, un menudo, pero no renuncio a mi idea. Ahí tenéis a Confucio. Los que estáis haciendo el curso de filosofía lo sabéis, que estuvo en diferentes estados chinos y tuvo que salir por patas de todas. Ahí tenéis a Giordano Bruno, que es un filósofo desconocido de la Edad Media, que fue quemado, por decir lo que decía. No solo era filósofo, también era científico, ¿eh? O ahí tenéis a Platón. Esta es otra manipulación de los programas educativos. Nos han vendido un Platón así como encorvadillo, ¿no? Con su túnica viejilla, con su pergamino, aburrido todo el día escribiendo. Oh, madre mía, qué coñazo Platón, la Virgen. No. Platón no tiene nada que ver con eso. Platón es un personaje heroico. Parece ser que viajó a India, que viajó a Egipto, que acuñó un montón de conocimiento, que volvió a Grecia, que arriesgó su vida muchas veces por su idea, que fue vendido como esclavo, que se salvó por los pelos varias veces, ¿eh? Pero por los pelos. Es decir, ahí lo tenemos. Y esto, los filósofos de hoy en día lo siguen poniendo de manifiesto. Hay un profesor de filosofía en la Universidad de Calabria, que se llama Nucci Ordine, en Italia, que a mí me encanta. Tenéis que leer un artículo en el que habla sobre los clásicos, la importancia de los clásicos, que empezó un experimento en el que todos los lunes en sus clases cogía una pequeña cita de algún filósofo clásico y generaba debates entre sus alumnos. ¿Sabéis qué pasó? Que cuando habían pasado unos meses, la clase se le había puesto así. Venían alumnos de otras carreras a participar de la clase. Fijaos lo que dice Nucci Ordine. Permitidme que os lo lea literalmente porque creo que las palabras son acertadísimas. Dice Nucci Ordine: al poder no le gusta que sus ciudadanos sean autónomos y cultos, porque cuando se forma a personas cultas y autónomas, se está formando a los futuros herejes, a los futuros contestatarios, a gente que te dirá no. Los gobiernos prefieren formar a consumidores pasivos y eso es justo lo que se forma en la escuela de hoy. Madre mía, ¿eh? Los que estéis interesados en el artículo me lo podéis pedir luego, que es muy, muy bueno. Y también he querido coger algún ejemplo de algún filósofo en España y he encontrado la figura, la verdad es que no la conocía mucho, de Emilio Lledó, que es un filósofo y académico de la RAE y tiene una frase muy bonita, la leo también, ¿vale? Dice: esto significa la muerte de la riqueza más grande de un país, que es la cultura, porque ahí reside su libertad. La filosofía ocupa una función esencial, porque nos obliga a pensar sobre la lengua, sobre el bien, sobre la justicia, sobre lo que somos, sobre la verdad. Los filósofos siempre han sido la conciencia crítica de una época. En realidad es poner palabras nuevas a esto que ya nos había dicho Platón y a esto que ya anunciaba Sebastián, ¿no? Que es el conocidísimo mito de la caverna. Una educación programática nos convierte en robotitos. Nos convierte en robotitos sin libertad de criterio, sin capacidad de reflexionar. Nos convierte en consumidores y productores, pero ya está. ¿Qué pasa cuando no tienes criterio propio? Que obedeces al criterio de otro. Y de forma sutil, decía Platón, nos están induciendo lo que tenemos que pensar, las emociones que tenemos que sentir, los actos que tenemos que llevar a cabo. Eso es lo que él decía, el mito de la caverna y los amos de la caverna. Esos poderes establecidos, tras los cuales hay determinados intereses que nos quieren obligar a cumplir sin que nos demos cuenta. Porque lo más molesto de todo esto, que quieren hacernos creer que lo hemos elegido nosotros. Que tenemos la libertad de elegir lo que pensamos, que tenemos la libertad de elegir lo que sentimos. Eso a los filósofos les molesta y como les toca en la clavija, que duele, pues se convierten en incómodos para esos sistemas. Esto es lo que Platón llamaba la manipulación. Y claro,
El problema de la manipulación es que tiene una enemiga natural, que es la filosofía, que es la antagonista de la manipulación. Porque si la filosofía te enseña a desarrollar tu criterio, si te enseña a ver en profundidad las cosas, a verte a ti mismo, a ver la sucesión de los hechos en la vida, a ver la propia vida y a los demás, esto te da libertad, te da libertad. Y la libertad molesta. Yo os voy a poner un ejemplo. Bueno, yo iba a ser el entusiasta, ¿no? Lo siento. Esta imagen es fea, ¿no? Pero vamos a otra imagen más fea todavía. No sé si se ve muy bien. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que el ser humano vive dentro de un cubo. No un cubo de fregona, sino la figura geométrica, ¿vale? ¿Queréis un hombre triste, solo, dócil? Pues estrechémosle lo más posible los muros y bajémosle lo más posible el techo. Cuanto más bajo es su techo, menos aspiraciones tiene, menos deseo de mirar al futuro, menos capacidad de mirar hacia lo sutil, hacia toda aquella parte de la vida que no es estrictamente física. Cuanto más amplio es el cubo, más le permite relacionarse, porque ve más lejos, tiene más posibilidad de conectar con los demás. Lo primero es lo que hacen lo que Platón llamaba los amos de la caverna. Es eso. Lo segundo es lo que estamos intentando hacer todo este conjunto humano que nos autodenominamos filósofos y que estamos tratando de revalorizar el concepto de filosofía, no como algo teórico, sino como la posibilidad de poner en práctica una educación que realice al ser humano. Esto no os lo he dicho. Los dos objetivos de la educación platónica son la propia realización, es decir, que el ser humano encuentre el sentido de su vida, y el bien común. Porque aquí está la otra parte. No es solo que yo me realice, sino que tratando de ser mejor voy a intentar que el mundo que me rodea sea un poco mejor. ¿Eh? El hombre de la caverna de Platón no puede ver el cielo. Y el trabajo del filósofo es buscar el cielo, buscar la luz, buscar ver las cosas como son, salir de ese cubo que lo está aprisionando. Sé que si lo vemos en lo físico es muy sencillo, pero tendríamos que pensar a otros niveles. ¿Hasta qué punto no tenemos cárceles en lo psicológico? ¿Hasta qué punto no tenemos cárceles en lo mental? Y fijaos, aún peor, ¿hasta qué punto no tenemos cárceles en lo espiritual? Pero bueno, de toda cárcel se puede salir, con más o menos dificultad, pero se puede salir. Así que lo interesante de esta educación es, por un lado, que nos va a permitir mostrarnos cómo somos. Y partiendo de lo que somos, buscar algo mejor para nosotros y para los demás. Nos permite expresar nuestro mundo interior, nos permite expresar las humanidades que llevamos dentro. Y seguramente va a cambiar un poco el mundo. Yo sé que cuando hablamos de cambiar el mundo, somos un poco escépticos, porque parece que cambiar el mundo es que hacemos así y el mundo ya ha cambiado. Pero el mundo se cambia progresivamente, ¿no? Si aquí somos 20 y 20 cambiamos un poquito, el mundo ya está cambiando, ¿no? Y yo creo que una actividad como esta, en un formato como este, ya es un pequeño ejercicio de libertad. Yo, como decía Sebastián, os agradezco que vengáis, que compartamos esto, porque es una forma de buscar esa libertad que quiere el filósofo. Que digo yo, en nombre de todos los que están haciendo filosofía, ¿por qué tenemos que seguir sintiéndonos esclavos? ¿Por qué? Yo no quiero. Yo quiero ser un hombre libre. Estoy convencido de que vosotros también. Si no habríais venido, no habría llamado la atención ese título tan polémico que le hemos puesto a la actividad. Y mirad, lo bueno
de la filosofía real, práctica, verdadera, es que no entiende de diferencias. No las tiene, las diferencias son accesorias. Tu etnia, tu raza, tu territorio de origen, tu época, son solo una circunstancia. Tu edad, tu sexo. Anda que Platón aquí no nos llevaba años de ventaja, milenios, años luz. Platón habla en la, que me lo he empollado para la conferencia, Platón habla en las leyes, cuando habla de la educación del hombre y la mujer, que es paritaria, que es equivalente. No tenía ninguna duda. Ninguna. Fijaos. En un estado donde la mujer era de segunda. Él era un revolucionario, ¿eh? Y todavía, miles de años después, seguimos con esta revolución de la filosofía. Chicos, filosofía es aprender a comprender. Es una nueva forma de educación que nos haga más seres humanos, que es lo que somos. Yo quiero terminar con una frase de este profesor italiano que os decía, Lucio Ordine, ahí la tenéis, que es tan bonita, que es un experto en Giordano Bruno, en este filósofo del que os hablaba, que dice: Giordano Bruno decía que para el verdadero filósofo cualquier terreno es patria. La patria es el lugar donde una persona puede escribir, leer y pensar en libertad. Así que bueno, por mi parte, nada más. Creo que la solución pasa por la filosofía, pasa por una educación filosófica. Y como decía Platón, esta educación la podemos estar recibiendo e impartiendo desde que nacemos hasta el final de nuestra vida. Y luego, quién sabe. Así que, bueno, gracias por todo, pero todos los comentarios, ¿no?, todas las preguntas que tengáis, lo interesante es que podamos hablar un poquito de esto si queréis comentar. Entonces, os ruego que no os cortéis, ni siquiera los más vergonzosos, que hablemos un poquito si queréis. O preguntamos nosotros. Así con el sistema digital. Uy, qué persona. Además, 3 personas, qué bien. Bueno, que empiece por delante. Empieza tú, ¿verdad? No sé quién era. Yo lo he preguntado también. No, hombre, yo para romper el hielo, pues es mi primera conferencia y curso que asisto y me ha gustado mucho, me parece muy interesante. Entonces, pues, si hay muchas dudas, no dudas, sino por mi desconocimiento al tema y creo que el conocimiento, pero sí me parece muy interesante la charla, entonces, pues, yo enhorabuena, me ha gustado mucho. Ya no nos vamos solo un poco mejores, sino un poco más contentos. Yo quería decir, perdona, también felicidades porque me ha encantado, ha sido muy impactante. Quería preguntaros, porque vosotros decís que es importante la filosofía para crecer esa educación, pero me da la impresión de que también como que tenemos que hacer alguna renuncia, ¿no? Como que para no vivir en esa caja apretado, como que tenemos que elegir algunas cosas y quitarnos otras. Y me gustaría que dé algunas pistas, algunas pautas sobre cosas que a lo mejor nos están metiendo en esa caja cada vez más, las redes sociales, que si se puede concretar un poco más. Yo no te puedo, le voy a contestar. No tienes por qué renunciar a nada. ¿Por qué vas a renunciar a una red social en que te da tienes acceso a internet, un montón de conocimiento, la globalización, humanización, acceso a información, porque otras personas sepan utilizarlo? Si tú tienes una herramienta y sepas utilizarlo, me vale bien, que otro no lo sepa, es su problema, pero yo no voy a renunciar a tener Facebook ni a tener una red social porque otro por ahí esté colgando cosas que no debe, ya se encargarán las autoridades. Digo yo, lo que sí renuncia, la renuncia que sí entiendo que tú quieres decir es porque, claro, si no están de acuerdo conmigo, pierdo amigos, pierdo amistades, pierdo círculos sociales, pierdo lazos que no están de acuerdo conmigo, mi sintonía, ¿no? No están en simbiosis con mi pensamiento. Pero ahí está el respeto, ¿no?
ahí entra la ética moral de cada uno y el respeto, si no me respeta lo que pienso, entonces no será muy bien acompañante en mi vida, o te doy la importancia que esté necesaria. Ya está, no sé, yo creo que no hay que renunciar a nada, para nada. Como ha dicho que Sócrates tuvo que renunciar a eso, No renunció a nada. Por eso mismo, no hay que renunciar a nada. Mira, a ver. Toma la cicuta ya. Vale, ya ves cómo lo digo ahora. A ver, porque hay mucha gente que quiere hablar. Habla Tamara, habla tú, no, Isabel no. Está, un segundo. María Dolores, y también había levantado la mano alguien más, ¿no? ¿Nadie más? ¿A la una? ¿A las dos? Y Jesús. Vale, yo quiero hacer una aportación a lo que decía Tamara. Yo, de algún modo, entiendo lo que quieres decir. ¿Sabes por qué? Porque la caja a veces es un carrilico. Y parece que si te sales del carrilico, estás haciendo algo mal. Pero yo te diría que no lo miremos como una renuncia, que lo miremos como una elección. Uno tiene que hacer una reflexión, un análisis de sí mismo y decir, ¿qué es lo que a mí me realiza? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Y lo que te moleste en esa vida, por mucho que mucha gente diga es magnífico, es magnífico, es magnífico, si a ti no te realiza y no te hace ser mejor ser humano, pues no lo hagas. Pero no lo veo como una renuncia, porque realmente tú estás eligiendo lo que anhela. Yo creo que uno tiene que responder a su anhelo y no a la presión social. No sé si he respondido un poco o Sí, es una aporte. entre los dos. Ahí estaba, que está de pie además esperando. No, la verdad, casi has dicho todo lo que quería decir, que en realidad la caja la hacemos nosotros mismos y que realmente somos libres de elección y además es que podemos elegir todo lo que queramos. El problema es en qué elegimos. Pues no sé, creo que va un poco de eso, de libertad asumimos. No sé. ¿Tú no vas a decir nada? No, por ahora no. ¿Sí escuchaste? Vale, estaba María Dolores y después Jesús. Lo has contestado casi tú lo que yo iba a decir. Yo entiendo también lo que Tamara ha querido O sea que decir. todo era polémica desarrollada No, por... un poco para decir que creo que la palabra renuncia no ha sido la más adecuada, sino el reconducir determinadas cosas. Yo quería decir una cosa, y es que creo que naturalmente cuando el hombre se encuentra libre, es naturalmente filósofo. Todos los seres humanos nos preguntamos, y todos los seres humanos de alguna manera, y sin de ninguna manera, nosotros anhelamos respuestas. ¿Qué pasa? Pues que la masificación hace que tengamos miedo de expresar aquello que es diferente. Porque Sebastián nos ha planteado un mundo en el que vivimos que es antifilosófico, lo siento, pero es antifilosófico. Entonces, ir contra la corriente, ser el palito que va rompiendo surco, da miedo. Y sobre todo la gente joven que ha sido educada desde, como él dice, desde los años 80 en adelante, y le han dicho, mira hijo, este es el camino, y no te pares a pensar que es de tonto, es que pierde el tiempo, porque además eso no te va a dar de comer ni un puesto de trabajo, que es lo que nos han puesto como meta, pues... Es el techo bajito que nos El da. techo bajito es, chico, tu meta en la vida es tener un puesto de trabajo, a cualquier precio, a cualquier precio. Entonces, da miedo. Creo que tenemos que soñar, y no solo soñar, tenemos que luchar y aprender a luchar. Y creo que la lucha y las victorias se empiezan por nosotros mismos. Efectivamente, yo no creo en las grandes revoluciones tal, porque hemos visto que a lo largo de la historia no han dado resultados. Pero sí creo en la propia revolución, porque cuando un hombre crece, el que está a su lado crece. Y el que está un poquito más allá, crece también. Y así se cambia el mundo. Y eso es lo que nos dice la filosofía y lo que estamos intentando todos aquí. A pesar de la visión negativa que nos ha presentado Sebastián y de la bonita, maravillosa exposición que ha hecho tú, yo creo que algo que sale de las dos cosas es primero la decisión de luchar y segundo la esperanza de cambiar al mundo, porque es la única manera
Es la única manera. Bueno, solo eso. O sin Facebook. María Aurora es muy platónica. María Aurora es una de las profesoras del curso de filosofía, ¿no? Y es muy platónica y coincide mucho con lo que decía Platón, porque precisamente Platón llama filósofo al que, estando en la caverna encadenado, consigue romper sus cadenas, consigue darse cuenta de que lo único que ve es lo que le están proyectando continuamente y se gira para empezar a ver otra realidad. Luego vendrá la parte en que decide ayudar a los demás, pero primero el filósofo es el que empieza a buscar la verdad. Así que se te ha visto el plumero un poquillo. A ti no. A mí no, yo. A ti no. Yo tengo una pregunta para vosotros. Dado lo visto, ¿qué aconsejáis vosotros o qué nos aconsejaríais para que cada individuo de los que estamos aquí empecemos desde esta noche o desde mañana a cambiar ese panorama tan maravilloso? ¿Qué podemos hacer cada uno para poner nuestro granito de arena? Voy a empezar yo. Sí, de hecho te iba a decir que empezar. A ver si me brinco un poco. Pero vamos a ver. Para mí ha sido muy útil preparar ese panorama que os he traído, porque a veces a uno le duele el mundo y no sabe por qué le duele. No tienes puesto una cara o una... No sabes por qué las cosas te molestan, las cosas te duelen, o por qué un día estás de mal humor y no sabes por qué. Y es decir, tomar conciencia de cómo están las cosas y aceptar que las cosas están como están, darse cuenta es, para mí, creo, un paso fundamental. Porque si no te das cuenta, no tienes la necesidad, que es lo siguiente, de cambiar las cosas. Y primero hay que conocer cuál es la situación, y después tener la necesidad, la inquietud de intentar mejorarla. Y después viene el riesgo. Después tienes que decidir, tomar la decisión. Pero primero hay que aceptarlo y después tener la necesidad. Y yo sé que hay muchas personas que no tienen esa necesidad porque no ven el mundo así. Y lo sé. Simplemente lo sufren. Simplemente lo sufren. Creo que eso es muy, muy doloroso. Es muy doloroso porque hay gente que sufre y no sabe por qué sufre. A mí eso me duele mucho. Platón. No, creo que lo que decía quiero decir Pitágoras, digo, me da algo. No cambia. Creo que lo que dice Sebastián, sí, uno de los maestros de Platón, gracias. Creo que lo que dice Sebastián está muy en relación con algo que llamamos, redoble de tambores, la conciencia, ¿no? Es decir, desarrollar la conciencia de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestro estado actual y hasta dónde queremos llegar. Y claro, esto es un trabajo difícil. Es un trabajo difícil porque, bueno, a ver, es un trabajo difícil porque está basado en lo pequeño, creo yo. Nosotros creemos que, lo que decía antes, creemos que el mundo se cambia con grandes cosas, pero yo creo que el primer paso es empezar, después de una reflexión, si tú quieres determinadas cosas, hay que empezar a hacerlas. Hay una filósofa magnífica que dice, ¿cómo se empiezan haciendo las cosas? Haciéndolas. Es decir, hasta que no nos ponemos a ello, no lo vamos a hacer. Si yo quiero ser más puntual, tengo que obligarme a ser más puntual. Si yo soy perezoso, tengo que actuar tratando de desarrollar la voluntad. Al principio va a parecer una imposición porque no lo llevo dentro, ¿no? Es como que me obligo a hacerlo. Pero con el tiempo se va a ir desarrollando, ¿no? ¿Cómo se pronuncia el filósofo alemán? Goethe decía, si no la tienes, imita la fe, ¿no? Es decir, no es que finjas que la tienes, es que actúes
provocándola hasta que llegara un momento en que será tuya, será una virtud que haya desarrollado. Ya nadie te va a tener que decir, oye, sé un poco más puntual, porque ya serás puntual. Y así todo, y así todo. Y os voy a decir una cosa que a mí me ha ayudado mucho. A mí me ha ayudado mucho encontrar gente con la que compartir esa inquietud. Porque una cosa es, como ya María Valora, la lucha interior, pero también 40, 100. De todas formas, lo que hemos dicho antes también creo que hay que subrayarlo, más allá de que yo creo que todos deberíamos de leer más historia, todos deberíamos ejercitarnos un poco en asistir a los conciertos, entrar en contacto con la belleza, y todos deberíamos de no sé, de ejercer un poco la revolución posible, que es la de, bueno, voy a tratar de cambiar yo. Eso no es fácil, ¿eh? Porque como decía antes, tienes que tener la necesidad. Pero es muy interesante. Vale, pero a mí me encantó cuando llegué a Acrópolis que uno de sus principios era el principio de fraternidad. Es decir, aquí todo el mundo, lo vea o no lo vea, tiene cabida. Así que me gusta. Porque hay gente que no lo ve. Reitero. Yo es que no soy tan platónico, soy más pitagórico. También eres más malo. Bueno, yo creo que si queréis que sigamos charlando nos podemos tomar ahora una tapa en el bar, que los voluntarios que colaboran en el bar habrán preparado algo magnífico, nos vamos a tomar un vinito, los astenios no tomen vino, toman agua, no sé. Y después nos vamos de marcha. ¿No? Así que nada, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.